Bienvenido a un capítulo más del curso de liderazgo. Si usted llegó hasta aquí, es porque realmente ama a sus adolescentes y desea prepararse para este ministerio. En este programa vamos a buscar entender un poco más sobre el problema de la concentración del adolescente moderno y cómo podemos hacerla para aumentarla. Seguramente usted ya se ha quejado en algún momento, tal vez de forma audible o tal vez en los pensamientos, de la extrema falta de concentración de los adolescentes. A veces ellos parecen que no pueden concentrarse más que unos pocos segundos. Algunos piensan que el problema es la falta de interés, otros piensan que tal vez es la falta de disciplina de los padres, mientras algunos culpan a la televisión o los juegos electrónicos y otros colocan la responsabilidad en la vida agitada y moderna. Pero si usted tiene más de 30 años, haga lo siguiente. Pruebe y recuerde un poco cómo era su concentración hace 15 años atrás. ¿Ya pensó? Compárela ahora con la capacidad que tiene en estos momentos. ¿Ve una diferencia? Sin duda, nosotros mismos hemos perdido la concentración. Nicholas Carr, escritor del bestseller The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, en el 2008, escribió un artículo titulado Google nos hace más burros, en el cual describe cómo la forma por la cual nosotros buscamos información está modelando nuestra capacidad de concentración. De acuerdo con el autor, gran parte de las personas que estaban acostumbradas a horas de lectura, donde el centro de atención era exclusivamente dirigido a interpretar el texto, a la imaginación y pensamiento profundo, están perdiendo esa capacidad. Internet, principal proveedor de informaciones en la actualidad, está construida de tal forma que nos invita simplemente a la superficialidad. La cantidad de informaciones ofrecida es tan grande que nos sentimos como si no tuviéramos tiempo para los detalles de ninguna de ellas, pues precisamos avanzar sobre la superficie de todas sin poder ingresar en la profundidad de cada asunto. La forma como leemos y nos concentramos ha cambiado. La forma por la cual adquirimos informaciones está cambiando. No podemos detenernos para hacer algo sin tener nuestro smartphone que anuncia cada minuto la llegada de un nuevo mensaje de texto, un nuevo correo, un nuevo mensaje de WhatsApp, un nuevo comentario de la foto que subimos en el Facebook. Aun cuando leemos artículos científicos en Internet, estamos siendo bombardeados por propagandas que corren y aparecen al lado del texto. Propagandas que fueron seleccionadas, sin duda, exclusivamente para usted, basadas en sus últimas búsquedas. Mientras lee un libro en línea, aparece propaganda de otro libro, lo cual nos distrae. Mientras leo noticias sobre tecnología, aparecen ofertas de aparatos con precios tentadores. A través de todas las informaciones que coloco en la red, ellos saben exactamente cómo arrancar el resto de atención que me esfuerzo para colocar en una lectura eficiente. Y me llenan con distracciones. Y la pregunta aparece, ¿cómo usted, profesor, va a conseguir captar la atención de adolescentes que están distraídos solo por unos cuantos minutos? El día de hoy vamos a entender cómo funciona nuestro sistema de concentración. Según Ivan Tyrrell, la capacidad media de concentración de un adulto es entre 15 a 20 minutos. Naturalmente, esto dependerá del interés de la persona por el contenido, la salud física y mental, además de otros factores. Pero debido al estilo de vida moderno en el cual vivimos y que hemos ido mencionando anteriormente, se estima que esta capacidad de concentración ha disminuido y ahora, en promedio, solamente podemos captar la atención menos de un minuto. De acuerdo con Joe Griffin, escritor y psicólogo en Irlanda, la concentración puede verse como un tipo de trance. Cuando el cerebro busca evitar distracciones, simplemente aislando al ambiente externo, mientras se concentra en objetivo específico. De manera que pueda retirar todo lo que interfiere lo máximo posible. Ahora, ese fenómeno solamente se produce con más facilidad cuando dentro de esa concentración o de esa enseñanza están involucradas las emociones. Un ejemplo de esto es cuando un adolescente, por ejemplo, está mirando fútbol
y no escucha cuando sus padres lo llaman. En ese momento, sus emociones, es decir, la ansiedad por el equipo que está ganando, le ayudan a concentrar toda la atención en ese solo juego. Todo lo que está alrededor simplemente es ignorado, de tal forma que él no escucha nada de lo que las personas incluso lo llaman por su nombre. Ignora el tiempo, las responsabilidades, las tristezas quedan olvidadas temporariamente, pues el foco de la atención solamente está en el fútbol. Tal capacidad de concentración puede ocurrir en diferentes actividades. Y lo más importante es que otra persona, como usted, profesor, puede crearlo en nosotros o en otras personas también. Y nuestro foco aquí es que podamos ayudarlo a desarrollar la habilidad de guiar la atención de los adolescentes al objetivo deseado, de manera que lo puedan aprender. Como ya dijimos anteriormente, el oyente solo puede aprender el contenido si se encuentra en un profundo estado de concentración. Cuando eso ocurre por un determinado número de veces, el cerebro comienza a aceptar nuevas enseñanzas de tal forma que sean naturales y normales. Y esto es parte de la actividad cotidiana. Es en ese momento cuando la mente no requiere más esfuerzo, porque sabemos que el contenido fue realmente aprendido por el oyente. Entonces aquello que era difícil y trabajoso ahora pasa a ser normal y natural. Un ejemplo de eso es cuando un niño se esforzaba para leer. No sabía leer, estaba aprendiendo. Él se esforzaba para colocar las palabras juntas de tal forma que tengan sentido. Pensaba en lo que estaba haciendo. Pero cuando él aprende, él no requiere más de esa necesidad y simplemente comienza a ejecutar eso de forma automática. Así es necesario concentración para tener un proceso de aprendizaje. Sin embargo, después que ella repite ese proceso por un determinado número de veces, este pasa a ser natural y no depende más de tanta concentración para que el niño pueda leer una frase de forma exacta. Cada vez que hacemos algo sin la necesidad de pensar, o sea, de manera automática, nuestro cerebro trabaja con informaciones que fueron aprendidas anteriormente. Podemos citar, como ejemplo, conducir un automóvil. Cuando tomamos las primeras lecciones prácticas, tenemos la impresión de que todo va a ser difícil, de que es la cosa más difícil del mundo. Pero después el cerebro aprende, se acostumbra y no requiere más pensar para hacerlo. El cerebro sigue un esquema registrado anteriormente. Así como el automovilista conduce sin la necesidad de esforzarse o de pensar mucho para hacerlo. El adolescente vivirá también lo que se le enseñó. Lo que era difícil para él, ahora se hace común. Cuando un profesor habla de Jesús, de tal forma que los alumnos deciden oír y pasan a ver aquello como parte de la historia, después de un tiempo ellos serán parte de la historia de la redención, simplemente como la cosa más natural del mundo. Eso era lo que Dios quería decir en Jeremías, cuando dice que Él colocaría la ley en los corazones y entonces Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Y para conseguirlo podemos usar diferentes tipos de estrategias, siendo algunas de ellas más eficaces y otras menos, pero las más importantes que usamos son las ilustraciones y las parábolas. Es interesante notar cómo podemos olvidar con facilidad algunos sueños. Pero durante el día o más tarde, algo que funciona como un gatillo nos hace recordar todo lo que vivimos mientras soñábamos. Jesús sabía que muchas de las personas que lo escuchaban lo harían solo una vez, y Él tenía que hacer que el mensaje se grabara en sus mentes. Entonces, decidió usar algo muy importante, que son las parábolas. Historias simples, sencillas, que en la vida diaria pudieran reavivarse con su memoria cada vez que el oyente, por ejemplo, viese una oveja perdida, buscar una moneda perdida, o cuando tuvieran que sembrar o simplemente estuvieran construyendo una casa sobre la roca.
Él usaba ejemplos que continuamente podrían servir de gatillo en el transcurso de la vida de las personas. De la misma forma, cuando enseñamos a los adolescentes, debemos usar la misma técnica. Debemos crear vínculos entre los conceptos que estamos enseñando con situaciones del día a día, que sean familiares y comunes para ellos. Por ejemplo, podemos contar la historia de María cuando rompió el frasco de alabastro en los pies de Jesús. Podemos aplicar la historia a los tiempos modernos. Podemos mostrar imágenes de perfumes que sean caros y también perfumes que sean baratos. En lo posible, podemos estimular más los sentidos de los alumnos colocando una fragancia que llene el ambiente del aula con este aroma. Más tarde, el estudiante o el adolescente recordará este aroma y lo vinculará con el aprendizaje de ese día. Podemos también calcular junto con el alumno el precio del perfume que María había utilizado para derramar a los pies de Jesús. La Biblia dice que este perfume costaba 300 denarios. Y cada denario equivalía al trabajo de un día. Es decir, el valor del perfume más o menos era de un año de trabajo. Entonces podemos calcular con el alumno cuánto es el sueldo anual de un padre y vincularlo con el valor de un perfume. La historia deja de ser simplemente un relato y llega a ser parte de la vida. María sabía que el perdón de sus pecados era incalculable. Y la pregunta podría ser, ¿estamos realmente concediendo el valor a Jesús en la vida de nosotros? Si la asociación fue bien hecha, los alumnos recordarán esa historia y el significado por el resto de sus vidas. El aroma de cierto perfume servirá de gatillo para recordarles la historia. Y cada vez que busquen en internet el precio de perfumes que desean comprar, lo recordarán. Eso ocurrirá porque los gatillos usados son parte de la vida diaria. En la práctica, lleva a los oyentes a imaginar, a vivenciar algo que envuelve las emociones y puede ser vinculado con el principio que quiere ser enseñado. Esto lo vemos claramente en Pedro, cuando Pedro niega a Jesús, poco antes de la muerte de Jesús. Cuando el discípulo logró esquivar 2 veces que lo reconocieran como uno de los amigos de Jesús, lo sorprendieron por tercera vez. Esa última vez, la persona que lo acusaba le dijo el porqué de su seguridad. Le dijo, eres uno de ellos porque hablas como uno de ellos. Por más que Pedro estaba negando a Jesús, su forma de ser estaba modificando. Al estar 3 años junto a Jesús, él había modelado y hasta su manera de hablar era más parecida a la de Jesús que la de un rudo pescador. Por eso, en ese momento, para librarse de la acusación, Pedro simplemente blasfemó. Necesitaba pensar y actuar como el antiguo Pedro. Blasfemar ya no era tan normal como había sido antes. El nuevo Pedro ya había vivido más cerca de Jesús y de la atmósfera del cielo, de manera automática. La nueva forma de hablar era automática. Él lo había aprendido y ahora era parte de su forma de ser y ya no podía negarlo. Cuando Jesús enseñaba, deseaba que las personas pudieran no solo recibir la información, sino que pudiesen aprender y vivir de manera que se hiciera automática para ellas lo que Él le enseñaba. Jesús no intentaba hacer que las personas siguieran las órdenes de Él, sino que más bien las enseñanzas pudieran ayudarlas a comprender lo que Él decía, que era simplemente un estilo de vida nuevo, que tenía un sentido pleno y podrían vivirlo sin miedo y sin esfuerzo. Jesús buscaba reorganizar el esquema mental de los oyentes y no solo mostrar esa o aquella ley. Esto es mucho más difícil y demora más que simplemente dar órdenes. Exactamente, eso es lo que vemos hasta en los discípulos. Parecía que estaban perdidos, pero en verdad lo estaba remodelando de a poco y la mente de ellos estaba siendo transformada. Un otro aspecto que podemos trabajar es la dinámica. Si bien es cierto que las historias contadas de manera vívida y profunda al adolescente y al niño lo ayudan a desarrollarse, las actividades dinámicas pueden permitir que el estudiante y el adolescente tenga una mejor interpretación y mejor asimilación de la enseñanza que se quiere dar.
Podemos enseñar cualquier lección a través de las dinámicas. Como se dijo anteriormente, la atención de un niño o adolescente es sumamente corta. Y es solamente a través de las dinámicas que podemos hacer que profundicen en el juego o actividad por más tiempo. Y al final, usamos los pocos minutos de atención para hacer la conexión con la lección que queremos inculcar. A continuación, usaremos algunos ejemplos y explicaremos cómo aplicarlos en una clase de tamaño medio o pequeño. Podemos enseñar a través de esta dinámica un verso, pero más que un verso, un principio y una lección. El manual que recibirá tiene varios de ellos, pero aquí solo presentaremos algunos de ellos y esperamos que pueda disfrutarlo y pueda aplicarlo en sus clases para aprimorar el conocimiento y la enseñanza de sus alumnos. Quede con ellos y disfrútelos. Hola, feliz sábado. ¡Feliz sábado! ¿Están contentos hoy? Sí. ¡Qué bien! Hoy vamos a aprender un poco más sobre la forma como Jesús trató a las personas aquí en la tierra. Pero antes que vayamos directo a la Biblia, creo que sería interesante que nos movamos un poco. Vamos a usar esta misma sala. Tomen su puff y pónganlo en ese rincón para hacer un espacio abierto. Pueden comenzar. Pongan todo allí. Tenemos que aprovechar muy bien este espacio. Eso. Ahora, necesito que ustedes se pongan al otro lado de la sala y formen dos grupos. Dos grupos de 4 personas cada uno. ¡Vamos! En esta actividad lo haremos de la siguiente forma. Uno de los integrantes del grupo va a estar vendado. Mientras tanto, los otros estarán dando algunas órdenes. En realidad, le darán indicaciones para que pueda caminar por un laberinto dibujado aquí en el suelo. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. Ahí, ¿Está bien? está bien. Ahí sí. Casi listo. Ahora sí. Listo. Esta actividad tiene un pero. Yo invité a mi amigo Christopher para que participe. Los demás participantes no lo saben. Él va a dar indicaciones equivocadas. Él va a estar hablando junto con los otros participantes, pero ellos no lo saben. ¿Ok? Hacia adelante. Avanza. Hacia Ven. adelante. Para, más atrás, vuelve, más atrás. vuelve. A la izquierda, a la Vuelve a la izquierda. derecha, vuelve, a la ahí, derecha, a la derecha, Tienes que estar en la derecha, línea. derecha, Ven, ven. media vuelta, No, no, estás yendo a no, otro vuelve, lado, vuelve, media vuelve, vuelta, vuelve. estás yendo a Más otro a la lado, izquierda, media a la vuelta porque izquierda. estás equivocado, media Devuélvete, vuelta, más un a poco la más, izquierda, ahora vuelve. derecho, Ahí, ahora ahí, ahí, derecho, ahí. derecho, Ahora un poquito solo un más poco, izquierda. sigue adelante, Izquierda. sigue adelante, Al frente un ahora. poco, un poquito No, más no, hacia no, ahí adelante, no, un poquito más, date vuelta a la izquierda, No, a la date vuelta a la izquierda, a tu izquierda, a tu un poco izquierda. más, un poquito, No, no, solo un no, poco, no, bien, hacia ahora otro derecho, lado. No, no, bien, no le exactamente. creas a él. Perfecto, No le está creas, no le perfecto, creas. perfecto. Adelante, Está perfecto. adelante. Ahora Hacia hacia la frente. izquierda. Ahí, Dobla a ahí, la ahí. izquierda. Ahora a tu derecha, a tu Perfecto. derecha. Devuélvete un poquito. Derecha, Ven, eso sí, devuélvete sí, un Ahora a tu poco. izquierda, Devuélvete un ahora a tu poco. izquierda. Devuélvete un poco. Izquierda. Hazme caso. Más, Hazme más, caso. más, Yo sé más que ellos. Ahí, ahí. Ahora Devuélvete un ven poco. Adelante, Hacia adelante, atrás. hacia Solo un adelante. poco. Derecho, Bien, está derecho, perfecto. derecho. Está Un poquito perfecto. más a tu derecha, solo un Ahora poquito. un poco hacia tu derecha. Un Ahí, poco más hacia tu ahí, derecha. eso, de Un frente, poco más, de un poco frente, más de hacia tu frente. derecha. No, Dale, no, bien, a sí, tu derecha, bien. Ahora Vuelve a la poquito a la derecha. izquierda. Un poco más hacia Hacia tu allá. derecha. Un poco hacia la Dale, izquierda. a tu derecha, bien. No, 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 bien. no. Nicolás, yo vi que al principio estabas un poco confundido, pero al final lograste resolver el problema y llegaste a la meta. ¿Qué tuviste que hacer para llegar al final? Bueno, me di cuenta que había una persona que daba órdenes que eran diferentes y seguí las voces que yo conocía. Decidí seguir las voces de mis amigos. ¿Y de quién era aquella voz diferente? No sé, no la reconocí. ¿Y las otras? A esas las conocía. Muy bien. Esta actividad es interesante para que iniciemos el tema que está escrito en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Después de haber hecho todo este juego, podemos trabajar con las respuestas que los mismos adolescentes dieron. Ellos siguieron o eligieron seguir la voz que ya conocían, pero ignoraron las voces que eran distintas, las voces que no conocían. Mientras más cerca estoy de Jesús, mientras más lo conozco, más fácil será seguir su voz porque me será familiar.
Estamos aquí con los adolescentes para otra actividad. En esta actividad usaremos exactamente la misma línea guía en el suelo, pero haremos algo un poco diferente. El grupo de 4 se colocará de espaldas, espalda contra espalda, formando exactamente un cuadrado. Este cuadrado tendrá que moverse desde el inicio de la línea, seguir por el laberinto, hasta llegar al final, sin cambiar su posición. O sea, el que empezó mirando hacia este lado terminará mirando así. El que empezó mirando hacia allá terminará mirando hacia allá. ¿Ok? Vamos. En este caso utilizamos esta actividad para trabajar el texto bíblico que está en Efesios 4, a partir del versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de ellos tuvo que hacer una tarea diferente. En cierto momento, uno de ellos andaba hacia adelante, en otro momento andaba de espaldas. Mientras uno caminaba hacia un lado, el otro estaba caminando hacia el otro. Pero al final, todos salieron de un mismo origen y llegaron al mismo destino, cada uno haciendo su parte, pero juntos, buscando perfeccionarse en Cristo. En esta actividad, una vez más usaremos el mismo laberinto, pero esta vez vamos a dificultar un poco más la vida de estos adolescentes. Ellos formarán un grupo de 4 personas mirándose de frente el uno al otro, formando un cuadrado. Pero en cada esquina específica del laberinto, alguien colocará un globo dentro de este cuadrado. Sin usar las manos, ellos tendrán que llegar a la línea de meta, sujetando los globos sin usar las manos ni dejarlos caer. Vamos a ver si lo logran. En esta actividad es interesante notar cómo es necesario el trabajo en equipo, en grupo, y podemos usar algunos versículos, por ejemplo Eclesiastés 4, 9 y 10, que dice lo siguiente: mejor son 2 que 1, pues reciben mejor paga por su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo, cuando caiga no habrá otro que lo levante. Con esta actividad podemos comenzar a hablar sobre el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, la amistad. Y los alumnos, ellos mismos, ya lo habrán probado antes de oír este tema. En esta actividad vamos a necesitar algunos materiales. Por ejemplo, creamos aquí una varilla, hecha con estas 4 brochetas y cinta adhesiva. Esta varilla servirá para que los adolescentes puedan alcanzar unos dulces que están en el centro de la mesa. Sin embargo, ellos no pueden, sin soltar la varilla, ellos jamás podrían llevar los dulces a la boca. Y lo que nosotros queremos es que ellos trabajen en equipo. Vamos a ver qué sucede.
passado, aí já entrega pro outro, já fica mais fácil. En esta actividad podemos analizar un poco lo que Jesús dijo en Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Solos, nosotros no podemos obtener los beneficios para nosotros mismos. Pero a partir del momento cuando alimentas a otra persona, favoreces a otra persona, llevas felicidad a otra persona, también tú te beneficias. Y este es el principio de la ley de Dios. Querido profesor, todo esto que usted vio aquí, en realidad es simplemente un pequeño porcentaje de lo que usted mismo puede hacer en su iglesia. Espero que este curso pueda abrir nuestros ojos para que podamos dejar que el Espíritu Santo trabaje cada vez más a través de nuestra creatividad y así alcancemos más adolescentes para el reino de los cielos. Un gran abrazo.